Bienvenidos a un espacio más donde tenemos testimonios de lo que es trabajar con el programa Reprogramados para Ganar, nuestro programa de consultoría uno a uno. Y hoy estamos con dos invitados muy importantes para mí, los fundadores de Redstone, pero les voy a dar el lugar para que se presenten ellos. Mi nombre es Joana, soy cofundadora de Redstone Agencia de Performance, una agencia que se fundó hace 4 años, hoy orientada al marketing inmobiliario. Súper, bienvenida, Joa. Bueno, mi nombre es Rodolfo Tello, yo soy también cofundador de Redstone, agencia de marketing inmobiliario, performance, y bueno, está bien, el CEO y compañero de trabajo de Joana. Y la verdad que son para mí unos clientes increíbles con quien disfruto muchísimo trabajar y todo su proceso. Pero les voy a preguntar acá, que esto también sirva para inspirar a otros dueños, ¿qué los motivó a buscar ayuda en su negocio? Sentir que estábamos girando en círculos, tomábamos decisiones que si bien avanzábamos, sentíamos que por ahí ese avance era como en un loop en donde por ahí nos costaba ver acciones concretas y resultados más concretos, por lo menos desde mi punto de vista. Coincido con lo que dijo Joana, tal vez también una falta de desconocimiento de todos los procesos que eran necesarios para comenzar a tener validación en el mercado. ¿Y cuál fue el mayor desafío, cuál era el mayor desafío que tenían antes de unirse al programa? Creo que eran dos. Foco, uno, y el otro es conocer exactamente qué es lo que tenemos que facturar, concentrándonos en un cliente específico o un nicho específico. Súper. ¿Y cómo les afectaba a ustedes a nivel negocio y a nivel personal estar ahí con estos problemas? Creo que acompañado por esto que decía de girar en círculo y esto de no tener definido el cliente ideal, nos hacía invertir mucha energía en hablarle a muchas personas, hablarle a muchos tipos de clientes y no teniendo una oferta que realmente sea atractiva. Creo que después de trabajar mucho el cliente potencial el cliente ideal y ver dónde estaba y quién era y esas sesiones que al principio por ahí pueden ser, pero otra vez hablamos de lo mismo, sí, porque no salía, y vos una vez dijiste, una vez que sale esto, todo el resto es mucho más fácil, y de verdad fue así. Por ahí comparando con otras colegas o con otros colegas que no saben quién es su cliente ideal, están como también, por ahí los escucho y veo cómo estábamos nosotros hace unos meses atrás, hablándole a todo el mundo, generando campañas, hablando, o sea, no había algo claro, y creo que la definición del cliente ideal y haberlo encontrado y haber, o sea, está dentro de los pilares del método tuyo, entonces creo que realmente hizo mucho la diferencia. Súper. Era esa próxima pregunta que les iba a decir. ¿Qué implementaron que les cambió ahí el negocio, que sintieron que hubo ahí como un cambio de lo que vemos en el método y en las mañanas que le hemos dedicado ahí a Redstone? Creo que, si me permiten responder, creo que identificar el nicho, crear un método alrededor del nicho basado en nuestros conocimientos y basado especialmente en las necesidades del cliente. Con eso identificamos todo un proceso que luego lo validamos con el cliente y lo pusimos en funcionamiento. Creo que esa es la base y considero que es lo que nos lleva al próximo paso. No, no, muy bueno, la verdad que el proceso de haber encontrado ese nicho y esa oferta y ese método que también hemos trabajado en el análisis de resultados, qué resultados conseguimos, en qué somos buenos, ¿no? Y eran muy buenos captando leads, potenciales clientes, mucho caso de éxito que no habían visibilizado, entonces me parece que eso hace también más sencilla la tarea. ¿Y qué es lo que más les sorprendió de trabajar juntos? Tu tenacidad para hacer que los resultados aparezcan y que cumplamos con las tareas. Me sorprendió que nos encontramos de repente ejecutando tareas que sí generaban resultados que estábamos esperando, y el acompañamiento este de sentir, hay que hacer.
hay que hacerlo, pero no porque Gastón lo dice, sino porque hay que hacerlo porque es para nosotros y el acompañamiento para mí fue fundamental. Eso. Voy a agregar algo. Creo que una cosa muy importante que pasa en todas las personas cuando llegan a un proceso, a un mentoreo, muchas de ellas identifican cuál es su necesidad, no saben cómo llegar, obviamente, por eso necesitan un mentor. Y la otra es que han permanecido tanto tiempo en su zona de confort, y ahí viene el dolor más importante de todas las reuniones, y creo que eso es lo que hace la diferencia en un proceso de mentoreo. En el caso tuyo, es empujarlos a que esa zona de confort sea más amplia y que se sientan como pez en el agua en nuevas zonas que nunca se atrevieron a descubrir. Y ustedes En nadan, peceras nuevas, sí, nadan, en Peceras, peceras nadan muy nuevas. bien. Y a veces es difícil porque lo que creemos que es una zona de confort, habitualmente yo digo que es una zona de no confort, porque nos tiene ahí, pero no somos tan felices, por eso buscamos ayuda, ¿no? Entonces, creo que cuando empieza uno a descubrir esas nuevas peceras donde nadar, con sus dones, con sus talentos, con esto que hablábamos hace un rato también de decir que uno pueda sonreír cuando piensa en lo que va a trabajar, en lo que se va a dedicar, en cómo va a agregarle valor al nicho. Nada, me parece que eso está súper bueno. Y en esto de qué resultados obtuvieron gracias al programa. Fueron varios resultados. Me es difícil como encontrar una palabra que englobe todo. Sí, puedo decir organización, sí, puedo decir darle prioridad a aquellas ideas que van a generar el resultado que estamos buscando y no como muchas ideas y bueno, un poco de cada una, sino como un orden esto del compromiso también, comprometerte con la cuenta de la agencia y no solamente con la del cliente, que por ahí a veces nos pasaba de que le dábamos más atención a la cuenta de los clientes y nos olvidábamos de la nuestra, y en las sesiones vos venías y nos decías, chicos, pero así no funciona, y razón y con toda la argumentación, y esto, darle la prioridad a la empresa que es de uno, y por ahí equiparar un poco la balanza. Tenacidad, ideas, organización, muchos resultados. O sea, al margen de los tangibles y de Un día a la vez. entender un día a la vez, un día a la vez. Lo tengo ahí anotado para el testimonio, tengo así como distintas anotaciones y tener ADN creador. Creo que si tengo que decir dos palabras, me quedo con eso. Un día a la vez y tener ADN creador. Bueno, ¿y cómo se sienten ahora con respecto al negocio, en el rumbo que están tomando y demás? creo que podríamos decir, si lo tuviésemos que colocar en una palabra, comodidad, apertura, ¿sí? Apertura a nuevos caminos, ¿sí? Con gente que no nos habíamos imaginado que se podían acercar a nosotros, ¿sí? Y comodidad de podernos manejar sin estar pensando quién es el próximo cliente, o de qué rubro o de qué nicho va a venir el próximo cliente. Especializarnos en una sola área nos ha hecho o nos ha dado la posibilidad de poder estar pensando con foco, ¿sí? En una solución y trabajar en mejorarla. Súper. Y ahí es algo que tengo ahí ya unas preguntitas como para finalizar, pero esta dice, ¿cómo cambió su vida personal y profesional? Y en eso quiero hacer por ahí énfasis en la pregunta es amplia, pero digo, me gustaría que por ahí ver que hemos trabajado en cómo se siente o cómo cambió su vida personal y profesional cuando clarificamos la mirada de los números y mirar si vamos a tener o no estrés financiero hacia adelante. ¿Cómo cambió también con esto que hemos trabajado en el programa el hecho de sentarse frente a un cliente, ¿no? Si la mentalidad empresaria cambió o no, si ahora, si nos parábamos antes con un cliente de una manera y ahora por ahí negociamos de otra manera, con otros tickets, poniendo también nosotros nuestra mirada y nuestros intereses también por delante, y el hecho de hacer foco, ¿no?
si algo de eso generó cambio en ustedes. Punto de vista que estaría muy bien por interesante. Mencionaste dos o tres cuestiones. La Sí, primera sí. es el estrés financiero. Algo que como dueña de negocio creo que no podía dormir. No podía dormir porque no, o sea, como que teníamos ahí más o menos las finanzas, pero faltaba como esto de poder tener una proyección. Creo que habernos dado la posibilidad de ver una proyección y decir, ah, bueno, ok, esto va a pasar en los próximos 3 meses, ¿es donde quiero estar? Sí, no, esas son otras cuestiones, pero sí de saber, ah, ok, yo puedo pronosticar, puedo saber si voy a tener pasivos, si qué va a pasar con mis activos, qué va a pasar con la rentabilidad, qué rentabilidad quiero, son como cuestiones que son más internas del negocio que por ahí nosotros no estábamos tan metidos y con respecto a esto del estrés financiero, sí nos ayudaste un montón. Puntualmente, a mí me gusta mucho el tema, entonces como que me diste como tranquilidad Bien. dentro de los pilares, digo, en esto de entender la proyección. En esto de sentarte como con otro tipo de poder, por ponerle alguna característica, sí me pasó en una negociación que tuvimos hace poco, que yo estoy muy segura que la Joana de antes le hubiese entregado, sí, toma, te llevo las redes, te hago esto, te hago lo otro, o sea, como que sí, firmemos. Y nos ha pasado como a muchos, de ponerte a trabajar y que el cliente por ahí no pagaba y bueno, y ahí nos tenían. Y en la última negociación fue, ah, ok, bueno, ustedes dan, nosotros damos esto. Y ustedes, que no se te caiga la cara, ¿qué ofrecen? O sea, como teniendo también el otro 50% del poder de la decisión en reuniones con personas que vos Top. decís, y top, top, y lo hicimos. Entonces, como que sí, esta mirada de ser más consciente de lo profesional que uno es, pero sobre todo los resultados que uno da. Y esto de sentarse de empresario a empresario, no que nosotros somos empleados de nuestros clientes. Hay una relación comercial Exacto. para ganar y nos sentamos de empresario a empresario. Y a veces pareciera que eso, y ese es un patrón obviamente que va a aparecer en muchos testimonios porque le pasa a muchísimos clientes y una vez que uno lo logra dominar, los resultados son otros y las mesas en las que te llaman para sentarte también son otras. Así que ahí, Rolfo, no sé si querés aportar algo. Sí, te voy a agregar una cosa. Planificación, eso es muy importante para saber el día a día. Sí, manejar un cash flow, que eso nos puede identificar qué es lo que va a suceder el próximo mes y estar preparados, preparados bien, ¿sí? Preparados para resolver o preparados para, en algunos casos, invertir, en otros casos, conseguir nuevas oportunidades, tener relacionamiento con otras personas a través de próximos networking, que ya lo hemos hecho y que ha sido una de las, digamos, de los desencadenantes de resultados. No siempre se resuelve en el primer contacto, sino que muchas veces se resuelven de contactos, de la impresión que le hemos dado a esas personas y a través de eso los continuos trabajos que se hacen, que hacemos dentro de la agencia, con la marca de la agencia, ¿sí? Y bueno, resultados. ¿Sí? Siempre detrás de esa búsqueda, trabajando con un nicho y trabajando con un solo plan, que es el método. Súper. Y ahí mencionaste algo que no estaba dentro de las preguntas, pero que me parece que está bueno. Soy un poco fana del networking y cómo impactó eso que vemos de la parte del networking, cómo impactó desde que empezamos a implementarlo, si les resultó fácil implementarlo al principio o no, y cómo impactó en el negocio. Nada es fácil, nada. Vuelvo a repetir, cuando uno está en una zona de confort y Excusas tiene que sobran, salir de esa zona, ¿cómo? excusas sobran. Claro, y estás en esa zona de confort que tenés que salir, empujar esos elásticos que te sostienen y te mantienen en ese lugar y empujarlos para clavar una nueva estaca y que esa zona sea más grande, es duro, hasta que ya lo empezás a manejar con naturalidad y sabes que vas a hacer contactos y más allá del contacto, vas a hacer una conexión con personas. Y en esas conexiones estás cuando te das a conocer, que eso es comercialmente, ¿no? Y la otra es que conocer los valores
de las personas y mostrás tus valores, ¿sí? Y han salido amistades, han salido de contactos. Mira, me pareció que esto estaba interesante, te puede interesar otro contacto a través de eso, ¿sí? Y más que todo ir a esas reuniones de networking a dar, ¿sí? Más que a recibir, a dar. Dar, entregar, ser uno, ¿sí? Y mostrarse transparente. Sí, yo creo que eso, al margen de los resultados que tuvimos, ¿no? Que fueron totalmente positivos. Siempre funciona, el networking siempre funciona. Me acuerdo que estábamos con Rolfo, voy a contar una anécdota. Estábamos con Rolfo en una expo, una inmobiliaria, expo construir, no me acuerdo cuál. Y nos llamás, no sé qué, porque la verdad sí hay algo que quiero destacar, es que siempre estás atento de lo que está haciendo tu cliente. Si va a un evento, si no va, o sea, estás pendiente. Entonces, creo que me llamaste, vayan a grabar entrevistas. Ármense unas preguntas y arranque. Y nosotros habíamos ido a caminar. O sea, habíamos ido, pero como que no teníamos bien claro qué íbamos a hacer. Y medio ahí sobre la marcha, nos llamaste, vayan, se ponen a hacer entrevistas, se arman un guión y de ahí salieron contactos que después terminaron siendo socios estratégicos de nosotros. Clientes vinieron de Sí. eso, hoy clientes, y creo que esto de entender cómo funciona el negocio también te hace invertir en donde más te genera resultados. Y creo que para nosotros el 2024, si tenemos que decir de dónde vinieron, digamos, la mayor parte de nuestros resultados vinieron del networking y mucho fue impulsado de analizar la cartera. ¿De dónde vinieron tus últimos contactos? Sí, vinieron de acá. ¿Y cuánto invertimos acá? Y ese tipo de preguntas que te empiezan a llevar a tomar decisiones. Y bueno, y una de esas decisiones fue invertir más en networking y fue una decisión muy buena, que por ahí si vos no hubieses estado, creo que es muy difícil que nosotros hubiésemos llegado, digamos, a nuestras conclusiones. Por ahí hubiésemos llegado, pero hubiésemos tardado más. Pero sí, creo que eso también es para destacar esto de que estás con el cliente y ocupándote de que pasen las cosas. Ahí haciendo Voy a agregar una cosa. No sé si en realidad tenés clientes tan aplicados como lo fuimos nosotros. muy, No lo sé. a ver, aplican, Pero después me van a matar, aplican, pero lo que han hecho ustedes con el networking, que creo que es una decisión, como decía yo, analizada, que no aplica a todos mis clientes. Algunos van más por una estrategia que les funciona más la landing con la BSL y la pauta publicitaria. Nosotros, si bien hicimos y tocamos todo, al analizar qué es lo que más nos daba resultado, ha sido clave también el networking para ustedes y han implementado que hasta, miren que siento poco vértigo, pero me ha dado vértigo a mí el hecho de, no, pero tenemos un evento acá, otro evento allá, nos vamos para allá, venimos para acá, hacemos el Chaco, hacemos Buenos Aires, uno va para allá, otro va para allá y creo que hoy que hemos estado hablando, el nivel de relacionamiento que han conseguido en tan poco tiempo, los proyectos que están gestionando, que muchos van a ver la luz dentro de poco, los referentes que se han vuelto en el mercado inmobiliario, era cuestión de darse a conocer en los lugares correctos y creo que han implementado, como muy pocos clientes han implementado el networking y tienen unos resultados súper. Creo que en eso se destacan y son unos reyes en esa área. Así que felicitaciones ahí a Redson. Y síganlos ahí en Redstone, en agencia, en el podcast, en YouTube, porque la verdad que es digno de mirarlos y aprender de ellos para mejorar los resultados de tu agencia de marketing si está viendo este video. Por último, pregunto, digo, ¿recomendarían este programa a otros dueños de agencias que están pensando en sumarse? ¿Qué les dirían? Voy a decir que sí, que lo recomendamos muchísimo, que nosotros no teníamos el dinero para contratarte en ese momento y habíamos sacado un préstamo, teníamos un préstamo y decidimos invertirlo en la mentoría con vos, o sea, literal, No a confiaba ciegas. mucho al principio porque no vamos a decir el nombre, guárdenlo, pero era un mini algo. Me había dicho Así. tu socio, un mini otros colegas que dijo, ah, sí, no venía Sí, de Rolfo, pero bueno, no, es verdad, es verdad. eh, Pero bueno, la verdad es que es difícil tomar una decisión cuando la parte de la inversión
no está, porque en ese momento no era que la teníamos y que dijimos, bueno, vamos, sino como que, che, hasta acá llegamos solos, no solo ya habíamos venido de otra empresa que aprendimos algunas cosas, esta fue mucha, muy superador, digamos, todo lo que aprendimos, y, y nada, fue como, ok, dar un paso así de confianza, y del otro lado, la verdad es que nos recibiste súper bien, el- los pilares son importantes en esto de reprogramarte para ganar, porque literal es lo que tenés que hacer. Tenés que sacarte el chip con el que venías y ponerte otro. Esto implica que tenés que estar preparado. Y esto que hablaba Rolfo hace un rato, de que está tan cómoda tu zona de confort, que ¿cómo haces para estirarla? Y creo que una vez en una sesión dijiste esto de, chicos, o sea, vine, y también esto del networking, vine vos venías de un evento y amplió, contaste tu visión, y eso a nosotros nos hizo como, es verdad, mirá, o sea, si bien mirábamos el bosque, mirábamos un bosque re chiquito, Bueno, cuando el yo los bosque era conocí, gigantesco. tiene que ver con esto de ampliar, el ticket promedio que estaban manejando era bajo, ¿no? Y me acuerdo cuando cerraron, que por lo menos fueron y cerraron con ese cliente de Chile un ticket altísimo, altísimo para lo que era Redstone en ese momento. Hoy cierran tickets con naturalidad por encima de los 1.000, 2.000 dólares. Pero digo, ese trabajo tiene que ver con reprogramarse para ganar. Venía a alusión a lo que decía vos, ¿no? Cómo es necesario reprogramarse con servicios similares, anichando bien, ¿no? Pero poder ir a cobrar más o negociar más, o recién una propuesta que todavía no está cerrada, pero digo, en ir a mentorear a otros del programa de consultorías, hablar de tickets que hoy nos parecen súper bajos, 200, 300 dólares, con naturalidad, cuando por ahí antes era un desafío decir, uy, pero ¿encontraremos a alguien que nos pague eso? ¿No? O ofrecer 10.000 servicios para ver si nos pagaban eso. Creo que ese cambio alivia bastante. Ahí Rolfo quería decir algo, perdón. Sí, totalmente. Vuelvo a repetir lo mismo, identificarse, algo que tiene que ser, es muy sobresaliente en cualquier agencia, que es el propósito. Que muchos, porque saben que tener una agencia te da el nombre, te da posición, agencia, ¿sí? A veces hay agencias de dos, tres personas. Nosotros creo que cuando comenzamos éramos como 12, ahora creo que somos 8, somos más específicos, antes éramos más generalistas. Incluso arrastramos mucho tiempo clientes que eran del primer momento, que eran generalistas. Bueno, resulta que al encontrar el propósito, pudimos identificar también cuál era donde nos sentíamos más cómodos y bueno, poder descubrir este nicho a partir de unas pruebas que hicimos y que nos sentimos cómodos. Así que bueno, ese es el propósito, tiene mucho que ver con la actividad que vas a desarrollar y el nicho donde estás trabajando. Para cerrar con respecto a la respuesta es sí, lo recomiendo, Redstone lo recomienda y ese momento en el que decís, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Anda, porque del otro lado estás vos, está Gastón y Gastón está listo con muchos años de experiencia del otro lado para acompañarte y creo que vos lo dijiste bien cuando nos estábamos conociendo en una de las sesiones. Pues yo lo que hice es ya pasar como el cemento en este camino, digamos, como para que mi cliente pase y no se caiga ni tropiece. Y creo que fue eso. O sea, después si tropezamos fue más por una cuestión de implementación nuestra, pero tus puntos de vista y las acciones que nos proponías ya venían como, ok, esto viene de acá y el objetivo es el que sea que estábamos trabajando. Pero posicionarnos como referentes era uno. Hoy, después de 2 podcasts, muchos viajes, muchas entrevistas, muchas reuniones, todo acompañado dentro de un plan, hizo que estemos donde queremos estar y con un camino recién empezando, pero la respuesta es sí, tomen ese o tomá esa decisión y está Gastón del otro lado, así es como que te saltás a una red, pero estás como ahí al aire unos minutos, pero después sabés que del otro lado hay soporte, así que esa es mi recomendación. Bueno, Bueno, sí, totalmente recomendable. Acompañamiento 100% personalizado, ¿sí?
te duele algo, él te acompaña, ¿sí? A veces te hace doler más, pero es por tu bien, es por tu bien. Así que 100% recomendable quienes quieren tomar de agencias un acompañamiento con Gastón. Nosotros ya lo logramos, lo hicimos, y hoy acabamos de pactar de seguir viéndonos, así que, bueno, no Ahí hay dudas por los resultados. 2025 con todo para Redstone. Así que bueno, gracias. Gracias por este espacio, gracias por la confianza en su momento de haber destinado ese préstamo. Y recuerdo ese momento donde dieron el paso de fe y también muy feliz de ver todo el crecimiento, de ver lo que han crecido, no solo en los tickets que van cerrando, en los clientes, sino en la mentalidad empresaria que desarrollaron, las decisiones difíciles a las que se han enfrentado durante todo el año pasado, te sacan de la zona de confort, en equipo, en oferta, en clientes, en implementar, en correr y demás, y lo han hecho increíblemente bien. Así que bueno, vamos por un 2025 con todo y agradecerle nuevamente. Si estás del otro lado, acá está el testimonio de Redstone, una agencia especializada en marketing inmobiliario. Sus dueños dan ese voto de confianza, así que te invitamos a agendar una llamada si terminaste de ver este video, si te identifica algo de estos puntos y analizar tanto yo como el equipo si podemos ayudarte y si estamos 200% seguro de que podemos ayudarte, también contarte cómo. Gracias chicos, gracias Rolfo, gracias Joa, mando un beso Gracias, Gastón. y estamos viéndonos en nuestros encuentros de la semana. Chau, chau. Chao.